Bueno, entonces vamos a hablar de la anatomía del cuello. Obviamente no abarcar todo. De hecho, yo también tengo videos sobre cuello completo, ¿verdad? Y que también yo les recomiendo que lo pueden llegar a ver. Les, les puedo pasar el enlace de la anatomía completa si ustedes quieren abarcar completo, por ejemplo, todos los músculos del cuello. Hablar ahorita de sus inserciones y eso no vale mucho la pena, pues. En el cuello que tenemos, recordando que en la parte ósea, ¿verdad? Tenemos lo que son las vértebras cervicales, ¿verdad? Que tenemos el atlas como la que sostiene lo que es el cráneo, luego viene el axis. Posteriormente vamos descendiendo y vamos viendo todas las vértebras que continúan: C3, C4, C5, C6 y C7, que es la más prominente, ¿verdad? En su apófisis espinosa, y que es punto de referencia para saber que de allí hacia abajo entonces estamos cayendo en la región del dorso o la región del tórax. Entonces allí tenemos las vértebras C3, C4, ¿verdad? Y lo que es la C7 con su apófisis espinosa prominente. La otra parte del esqueleto óseo que tenemos en el cuello es el hueso hioides, el único hueso del cuerpo humano que no se articula con ningún otro hueso. Entonces él está, como sabemos, para inserciones musculares y ligamentarias. Entonces allí se insertan los músculos supra e infrayoideos y los músculos de la lengua. Parte, vamos a decir, parte de los músculos que allí se insertan, y que no lo debemos olvidar. Él está aproximadamente a nivel de C4, que no lo debemos olvidar cuando veamos una imagen, tanto radiológica como ecográfica, que él está allí presente. En cuanto a la laringe, ¿verdad? En cuanto a la parte visceral, tenemos que la laringe está formada por diferentes cartílagos. Allí es básicamente donde comienza lo que es la vía aérea inferior. Entonces está compuesta por diferentes cartílagos que se dividen en cartílagos pares y cartílagos impares. Normalmente los cartílagos impares son los que más no sabemos, porque son los que son más visuales, ¿verdad? Se pueden palpar y todo eso, y tienen sus funciones principales, ¿verdad? Tenemos, para recordar, ¿verdad?, que si vamos de abajo hacia arriba, ¿verdad?, tenemos aquí la tráquea, aquí están los anillos traqueales, ¿verdad? Terminan los anillos traqueales y entonces viene este cartílago impar, ¿verdad?, que se llama cartílago cricoides. El cartílago cricoides, ¿verdad? Luego viene el cartílago tiroides, y entre ellos dos está una membrana, ¿verdad?, llamada cricotiroidea, membrana cricotiroidea. Y después del cartílago tiroides viene una membrana que se dirige hasta el hueso hioides, que es la llamada membrana tiroidea. Membrana tiroidea. Entonces ya tenemos aquí dos de estos cartílagos que son impares porque son uno solo, cricoides, ¿verdad?, tiroides, y hacia arriba el hueso como tal, hioides. Por detrás del hueso hioides está esta señorita que está aquí asomada, que es esta, que parece una cobra, ¿verdad?, que es lo que sabemos que es la epiglotis. Entonces aquí están, si vemos la laringe por detrás, entonces tenemos el cricoides, el cartílago tiroides y la epiglotis. Tenemos la membrana tiroidea y la membrana cricotiroidea. Hacia abajo, más hacia abajo, aquí montaditos encima aquí del cricoides, entonces están los cartílagos aritenoides, que ayudan a la tensión de los que son las cuerdas vocales, que ellos son parte de lo que son los cartílagos que son pares, son mucho más pequeños.
Entonces aquí tenemos en una vista un poco más ampliada para repasar, ¿verdad?, lo que es la tráquea, cricoides, membrana cricotiroidea, tiroides, cartílago tiroides, que como sabemos es la manzana de Adán, membrana tiroidea y el hueso hioide. Si hacemos un corte sagital a esta imagen, aquí a la laringe, entonces partimos por la mitad y entonces vamos a ver también aquí a lo que es la epiglotis, que la epiglotis se fija aquí al cartílago tiroides y entonces, como sabemos, también su función es ocluir la vía respiratoria mientras nosotros estamos deglutiendo, mientras está pasando el bolo alimenticio de la boca, que está más o menos a este nivel, para pasar a la parte posterior de la laringe donde está el esófago. Entonces la epiglotis ocluye aquí para evitar el paso de comida a la vía respiratoria. Igual, entonces aquí tenemos otros dibujitos: cartílago tiroides, cartílago cricoides, ¿verdad? Y la epiglotis aquí que ocluye lo que son los pliegues de las cuerdas vocales. Ok, entonces tenemos, ¿verdad?, lo que es una glándula que es la tiroides. Como sabemos, también es bastante receptora para lo que es las imágenes ecosonográficas. Entonces tenemos que normalmente ella tiene un peso de entre 25 gramos. Su origen embriológico es de la cuarta bolsa faríngea, que está mucho más arriba de su posición en el adulto. Entonces por lo tanto ella va a ir descendiendo a partir de la séptima semana de gestación para ubicarse a nivel del cuello. Entonces, como sabemos también, ella tiene, ¿verdad?, dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y que se comunica en el medio a través de un lóbulo que es llamado istmo. Y en algunas personas, o sea, eso es bastante variable, sobresale hacia arriba del istmo, sobresale un lóbulo que es llamado lóbulo piramidal. Aquí lo vemos bastante pequeñito, aquí sí lo vemos más grande, ¿verdad? Sobresale hacia arriba porque es el vestigio del camino, del recorrido que hizo la tiroides cuando fue descendiendo en vida intrauterina. Aquí les estoy dejando, ¿verdad?, más o menos las medidas, ¿verdad?, de lo que es esta glándula en cuanto a su largo y a su diámetro anteroposterior, también dependiendo, ¿verdad?, en los niños y ya en los adolescentes, que prácticamente es como un adulto. Entonces esto es las medidas, algo importante para ustedes, se los dejo allí. Aquí vemos, ¿verdad?, un corte axial o transversal, ¿verdad?, del cuello, donde podemos apreciar varios músculos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Varios músculos a nivel del cuello, superficiales y un poco más profundos, que serían los infrayoideos. Y entonces nos vamos a guiar, ¿verdad?, que tenemos aquí la tráquea adelante y el esófago detrás. Y rodeando a la tráquea está los lóbulos de la tiroides, ¿verdad? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, con el istmo. Como les decía, fíjense lo importante que va a ser para ustedes que sepan ubicarse en cuanto a los planos. Ubicarse en cuanto a los planos, que en la posición que ustedes están colocando el transductor, entonces van a ver diferente imagen. En este caso se está colocando de una forma transversal, entonces van a ver un plano transversal. Entonces aquí ven cómo esto es una imagen que se ha esquematizado en esta parte aquí arriba, y entonces se ve como la tráquea y entonces esta parte que es la tiroides. En este es de otro libro, ¿verdad? Creo que les dije que no, eso no se los dije. Hay varios libros que tengo por allí de anatomía para
imagen como tal, en diagnóstico por imagen, tanto tomografía, resonancia y ecografía, que se los puedo pasar. Ustedes escríbanme, si me escriben por Telegram, yo se lo paso por Telegram, porque por WhatsApp o por correo electrónico no caben, pesan mucho. Entonces, que me escriba por Telegram sin ningún problema, se los paso. Y bueno, aquí está otro libro, ¿verdad? Donde en esta imagen les habla de que aquí esta es la tráquea, ¿verdad? La tráquea. Y entonces esto que ustedes ven aquí rodeado es la tiroides. Esto sería el istmo y esto sería, como decir, el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo. Fíjense aquí, o sea, esta imagen es esta misma, pues. Entonces aquí está tráquea, istmo, lóbulo, y este agujerito que vemos aquí es la arteria carótida que va subiendo, y aquí que viene aquí es la vena yugular interna que va bajando. Y aquí ya parte de los músculos infrayoideos son estos mismos también aquí. Entonces aquí, para que se ubiquen, vamos a hablar de lo que son las aponeurosis, ¿verdad? Prácticamente en el cuello, ¿verdad? Se divide en una parte que es anterior, o sea, una división anatómica grande, es una parte anterior y otra posterior. La parte anterior es todo lo que esté por delante de la vértebra cervical. Todo lo que esté por delante de la vértebra cervical es anterior, y todo lo que esté por detrás es posterior. Entonces, por delante, ¿verdad? Por delante, ¿cómo vamos a visualizar esto? Bueno, como ustedes ven aquí, esta línea roja, ¿verdad? Esta línea roja, vamos a verlo mejor aquí. Esta línea roja es la lámina cervical superficial. La lámina cervical superficial. Aquí habla de fascia cervical profunda, pero como tal es la cervical superficial, porque la profunda es la amarilla, la que tenemos como amarilla. Entonces, vamos a ubicarnos primeramente, como les había dicho, ¿verdad?, en la parte anterior del cuello, para que tengamos un esquema en la mente. La parte anterior del cuello, entonces tenemos como una parte superficial y una parte más profunda, que es esta rodeada por la parte amarilla. O sea, por esta fascia que vemos que es la fascia cervical profunda, que es la amarilla. Entonces en la fascia superficial está solamente, ella se desdobla y abarca al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio, que ellos siempre andan en común, porque de hecho ellos están inervados por el mismo par craneal, que es el 11avo. Si vamos más hacia profundo, nos vamos a encontrar unos músculos que son más finitos, ¿verdad? Y que se les llama los músculos infrayoideos. Hablo de músculos infrayoideos porque este corte es a nivel de la vértebra C7. Como es a nivel de la vértebra C7, más o menos a este nivel, entonces estamos hablando de los músculos infrayoideos, porque hay músculos infrayoideos y suprayoideos que están aquí delimitados en moradito, así como están aquí están morados. Bueno, aquí están morados. Entonces los infrayoideos obviamente son los que están por debajo de el hueso hioides, y los suprayoideos hasta aquí. Infrayoideo hasta aquí, porque este es el hioides y este es el cartílago tiroides. Hasta aquí, los músculos infrayoideos, y de aquí hacia arriba los músculos suprayoideos. Ah, profesor, pero eso es parte todavía del cuello. Sí, porque el cuello, el límite superior del cuello, es una línea que viene desde el occipucio, ¿verdad? Pasa por diferentes partes y llega hasta el ángulo, hasta el mentón. Viene por el occipucio, líneas semicirculares, pasa por la apófisis mastoides, la rama ascendente de la mandíbula,
el cuerpo de la mandíbula y llega hasta el mentón. Entonces, hasta llegar al mentón, todo lo que esté por debajo, que serían los músculos infrahioideos, son parte de la región del cuello. Entonces, tenemos una fascia superficial, luego una fascia infrahioidea y luego caemos en una fascia visceral. Esta fascia visceral contiene lo que es a la tiroides como tal y a la tráquea con el esófago. Hacia los lados, como vimos en esta imagen, ecográfica, fíjense el lóbulo, y entonces más hacia el ladito y hacia atrás y hacia posterior está el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces aquí tenemos el paquete vasculonervioso, ¿verdad? Hacia lateral y hacia atrás, envuelto en una vaina carotidia, en lo que se llama la vaina carotidia. Recordemos el paquete vasculonervioso del cuello, que está compuesto por la carótida primitiva, la yugular interna y el nervio vago. Luego, siguiendo todavía en la parte anterior del cuello, están unos músculos profundos, que esos sí son todavía un poquito más complicado de aprender, ¿no? ¿Verdad? Son más pequeñitos y por supuesto, como no son palpables, tendemos a olvidarlos, pues. Son los músculos prevertebrales, que son parte de, de los músculos profundos del cuello, pero en su región anterior. En la región posterior del cuello son los músculos que llamamos los músculos de la nuca. Estos músculos están dispuestos en 4 capas, ¿verdad? Están dispuestos en 4 capas que finalizan con una última capa que es el músculo trapecio. Como les dije al principio, ustedes pueden solicitar el video completo del cuello y yo con mucho gusto se los paso, quien esté interesado en repasar todos esos músculos. Entonces aquí vamos a entrar en los triángulos del cuello. Esto sí me interesa porque aquí vamos a nombrar varios músculos que les he comentado, ¿verdad? Pero los triángulos del cuello nos ayudan a ubicarnos. Y por ello, por ejemplo, tanto para el cirujano cuando va a hacer la incisión, que eso le ayuda a hacer, los triángulos le ayudan a ubicarse en cuanto a por dónde se va a hacer el abordaje, por cuál triángulo, y eso le da un punto de referencia para saber qué va a abordar. Igualmente, cuando se va a hacer la ecografía, vas a ubicar por los triángulos del cuello y que vas a visualizar. Entonces, ¿cómo se forman estos triángulos? Entonces, primero, músculos grandes. Los músculos más superficiales, que son los músculos grandes, que son el esternocleidomastoideo, que como sabemos va de la apófisis mastoides hasta la clavícula y el esternón, ¿verdad? Y el músculo trapecio, que viene desde aquí de las líneas semicirculares, se dirige hacia la clavícula, escápula y sigue descendiendo. Y ellos forman este triángulo, por cierto, que es el triángulo occipital. Tenemos, ¿verdad?, otros músculos que nos ayudan a formar los triángulos. Está el cuerpo de la mandíbula, ¿verdad? Está este músculo llamado digástrico. El músculo digástrico se llama así porque tiene dos vientres. Él viene desde atrás, desde la apófisis mastoides, ¿verdad? De la apófisis mastoides llega al hueso hioides y luego su otro vientre se dirige hacia el mentón. Entonces por eso tiene estos dos vientres que nos van a ayudar a formar este triángulo, que es el triángulo submandibular. Este triángulo aquí, este es otro que se llama submentoniano, que se forma en ayuda de los dos vientres anteriores del digástrico, es decir, o sea, el vientre anterior derecho en este caso con el izquierdo, que en esta imagen no se ve. El hueso hioides, que obviamente nos va a ayudar a las inserciones de estos músculos
este otro músculo que tenemos aquí, que no está señalado en este dibujo, pero es el músculo omoioideo. Omoioideo, que él va a venir desde la escápula y se va a dirigir hasta el ioides y nos ayuda con el digástrico y el esternocleidomastoideo a formar el triángulo carotidio. El otro triángulo, el triángulo aquí en la línea media, que nos va a ayudar el omoioideo con el esternocleidomastoideo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos triángulos. Tratar de no detenerme, como les dije, porque toda esta información yo se las voy a pasar, ¿verdad? Pero lo que me importa es que ustedes puedan entender. Entonces tenemos el primer triángulo, vamos a ir de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Tenemos este triángulo, que es el triángulo submentoniano, ¿verdad? Que cuando nosotros lo vamos viendo el dibujito y vamos viendo cómo se va formando. Fíjense que se va a formar lateralmente, como les había dicho, por los dos vientres anteriores de los digástricos, o sea, tanto el derecho como el izquierdo, y hacia posterior por el hueso ioide. Fíjense que este es el músculo digástrico, su vientre posterior que viene aquí, él pasa por debajo de esta hendidura que le hace este otro músculo. Este otro músculo viene de la apófisis estiloide, él se abre y se ancla. Vamos a quitar los dibujitos. Él se abre y se ancla en el ioide, el músculo estiloioideo, porque viene a la apófisis estiloide hasta el ioides, se ancla allí, y entonces el músculo digástrico, que es el protagonista en este triángulo, le pasa por debajo de esa hendidura y sube y llega al mentón. Entonces, los vientres anteriores de los dos digástricos van a formar las paredes laterales, los bordes laterales de este triángulo, y el borde posterior va a estar formado por el hueso ioides. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? El piso, por este músculo que parece una sabanita, que es el miloioideo, que está aquí. ¿Qué he contenido aquí? Bueno, lo que son los ganglios linfáticos y la vena yugular anterior. Vaso linfático y vena yugular anterior, que como sabemos los ganglios linfáticos se pueden ver a través de ecografía. Entonces aquí está, bordes laterales de vientres anteriores del digástrico y hacia posterior el ioides. Como se dan cuenta, yo tiendo a repetir mucho y creo que eso ayuda bastante para que nos quede un poquito en la mente el conocimiento. Hacia lateral, ¿verdad? Si tendríamos aquí el triángulo submentoniano, entonces hacia lateral tenemos el triángulo submandibular, que está formado, fíjense, entonces tenemos aquí hacia arriba por el borde, el cuerpo de la mandíbula, ¿verdad? Hacia adelante el vientre anterior del digástrico y hacia posterior el vientre posterior del digástrico, o también algunos libros colocan más que todo el estiloioideo. El estiloioideo. Entonces tenemos igualmente en el piso también parte de lo que es el miloioideo, hiogloso, etcétera. Y entonces tenemos varias estructuras allí contenidas, que son la glándula submandibular con su conducto, que es el conducto de Wharton, si lo recuerdan. Y importante lo que es la arteria y vena facial. Hoy vamos a hablar también al final un poquito acerca de la irrigación del cuello. Entonces la arteria facial, que es rama de la carótida externa, que viene aquí, que es esta que viene aquí, y entonces pasa por la mandíbula. Vamos a verla aquí mejor. Aquí está pasando arteria facial a través del triángulo submandibular. Entonces triángulo submandibular, hacia superior el cuerpo de la mandíbula, anterior el vientre anterior del digástrico, y hacia posterior el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. Tenemos un llamado triángulo muscular. Tenemos este triángulo muscular
que fijémonos que está formado por este músculo que vemos aquí, que es el que le había dicho que en el dibujo no estaba mencionado, que es el homoyoideo. Homoyoideo, que viene desde el omóplato, la escápula, hasta el hioides. Tenemos hacia adelante la línea media del cuerpo, ayuda a formar este triángulo, y hacia inferior lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, es decir, que si quitáramos la línea media y vemos al paciente de frente, entonces se nos va a formar prácticamente, como decir, un rombo. Este rombo es el que se usa como punto de referencia en los cirujanos, que es el rombo de la traqueotomía. Que entonces volvemos hacia arriba y hacia posterior tenemos el homoyoideo, hacia abajo y hacia posterior el esternocleidomastoideo, y hacia adelante la línea media tenemos en este triángulo muscular. Entonces, obviamente, a través de él podemos hacer abordaje de lo que es para la tiroides, la paratiroides, o sea, la tiroides, la glándula tiroides, la paratiroides, y lo que es la tráquea. Aquí les tenía el rombo de la traqueotomía, como les había dicho, que entonces está formado por estos músculos que son infrayoideos. Ellos son músculos que se parecen mucho, sus nombres son bastante parecidos, pero fíjense que los puntos de referencia son el esternón para estos músculos, el esternón. Esto aquí es el cartílago tiroides. Fíjense que este es el cartílago aquí tiroides, ¿ven? Cartílago tiroides. Y entonces, y aquí hacia arriba es el hueso hioides. Entonces, si se fijan, este músculo profundo va desde el esternón hasta el tiroides. Entonces este músculo se llama esternotiroideo. Esternotiroideo. Este músculo va desde el cartílago tiroides hasta el hioide, y entonces se llama el músculo tiroideo. Este se llama esternotiroideo y este tiroideo. Y después hay un músculo más superficial que sí recorre lo que hicieron estos dos. Es decir, que este hizo relevo aquí en el tiroide. No, este músculo, él se echa el polo desde el esternón hasta el hioides. Entonces, por lo tanto, se llama esternoioideo. Por lo tanto, fíjense que aquí abajo se me forma un triángulo. Aquí abajo se me forma un triángulo que está formado lateralmente por este músculo, que ¿quién es? Se me está llegando aquí hasta el tiroide, entonces el músculo esternotiroideo. Y hacia arriba se me forma otro triángulo que está formado por, o sea, lateralmente por este músculo que es el más largo, que les dije que se echaba el polo desde el esternón hasta el hioide, y entonces es el músculo esternotiroideo. Entonces todos ellos finalmente me van a formar lo que es el rombo de la traqueotomía, que entonces hacia abajo está formado por el esternotiroideo y hacia arriba por el esternoioideo. Triángulo superior, triángulo inferior, y me forman el rombo. Y obviamente en el fondo del rombo, entonces fíjense cómo tenemos como para nuestros puntos de referencia, que es lo que es la tráquea, el istmo de la glándula tiroides, cartílago cricoides, cartílago tiroides y el hueso hioides. Tenemos el triángulo carotidio, ¿verdad? Que habíamos dicho que entonces hacia posterior tenemos el músculo esternocleidomastoideo, hacia anterior e inferior tenemos el músculo homoyoideo, y hacia superior tenemos lo que son el vientre posterior del digástrico. Hacia posterior esternocleidomastoideo,
hacia anterior e inferior homoyoideo y hacia superior el vientre posterior del digastrio. Como ya sabemos, entonces aquí está el paquete vasculonervioso del cuello, que está formado por la carótida interna, carótida primitiva, yugular interna y el nervio vago. También está, por supuesto, parte de lo que es el plexo cervical. El triángulo occipital, que era el primero que les había nombrado en la figurita que teníamos al principio, ¿verdad? Que entonces está formado, como lo vemos aquí, hacia posterior por el occipital, hacia posterior por el músculo trapecio, hacia anterior por el esternocleidomastoideo y hacia inferior lo que es la clavícula. Esto nos forma el triángulo occipital, que tenemos aquí lo que es la arteria occipital, que es rama también de la carótida externa, el onceavo par, que es el nervio espinal y que nos ayuda, o nervio accesorio, y que nos ayuda a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio, y por eso también es su punto de referencia para nosotros, para que no se nos olvide. Entonces, este triángulo occipital está formado por los dos músculos que están inervados por un nervio que está contenido en este triángulo. Nervio espinal o accesorio, onceavo par, inerva al esternocleidomastoideo, que en este triángulo está por delante, y al trapecio, que en este triángulo está por detrás. Tenemos allí también al grupo ganglionar superficial. Recordemos que este grupo ganglionar se posa, bastante parte de estos ganglios se posa encima de lo que es el esternocleidomastoideo y nos ayuda en lo que es la palpación, pues. Nos ayuda cuando lo palpamos en contra del esternocleidomastoideo. El otro triángulo es el triángulo supraclavicular, que nos ayuda a encontrar a este señorito que siempre nos dio dolores de cabeza en la carrera, que es el plexo braquial. Entonces el plexo braquial, y de hecho él se puede bloquear, ¿verdad?, a través de este triángulo, que tenemos que entonces hacia posterior tenemos el homoyoideo, hacia anterior el esternocleidomastoideo y hacia inferior lo que es la clavícula. Entonces a través de allí vamos a conseguir lo que es el plexo braquial, ¿verdad?, que está pasando a través de los músculos escalenos, escaleno anterior y escaleno medio. Estos músculos escalenos son parte del grupo profundo en los músculos anteriores. ¿Se acuerdan en el corte transversal del cuello que teníamos músculos superficiales y músculos profundos, pero nada más en la parte anterior? Entonces estos son de los superficiales, escaleno anterior y medio. Y por último tenemos el triángulo frénico, que es este triangulito que se forma aquí bastante chiquitico, ¿verdad?, entre los dos vientres del esternocleidomastoideo. Recordemos que el esternocleidomastoideo inferiormente se inserta una porción en el esternón y otra porción en la clavícula, y entonces allí se forma un triangulito con la de base inferior la clavícula, y que por allí pasa el nervio frénico, por eso se llama así. Fijémonos que con este dibujito quiero que veamos esto. Si vamos a hacer una disección, ¿verdad?, de lo que es el cuello, entonces cuando cortamos piel y tejido celular subcutáneo, en vez de encontrarnos de primero la fascia, nos vamos a encontrar este músculo que a veces se nos olvida. De primerito nos vamos a encontrar este músculo que se llama platisma. Después del músculo platisma es que vamos a caer en la fascia superficial. Esa línea roja que veíamos en aquel dibujo, esa línea roja, es la fascia cervical superficial que envuelve al esternocleidomastoideo. Después de quitar eso es que caemos en los músculos
infrayoideos, que están envueltos por la que era la fascia moradita, que entonces son los infrayoideos. Luego, que era la fascia infrayoidea. Luego de quitar los músculos infrayoideos, caíamos en una vaina que se llama visceral, que contiene al tiroides, a la glándula tiroides, a la tráquea y a el esófago. Luego, hacia los laterales, ¿a quién teníamos? A la vaina carotidia, que contiene el paquete vasculonervioso del cuello. Y más hacia posterior, entonces estaba la vaina cervical profunda, que rodea tanto músculos profundos de la parte anterior del cuello, como los tres planos profundos de la región de la nuca. El músculo superficial, el único superficial en esa región de la nuca, es el trapecio, que también está envuelto por la fascia cervical, superficial. Bueno, entonces, para recordar, ¿verdad? En la aorta, siempre cuando yo voy a hablar de irrigación en anatomía, empiezo con la aorta. ¿Y de dónde es que vamos a comenzar? La aorta, recordemos que las primeras ramas que ella da son las coronarias en su porción ascendente. Luego llega a la porción transversa, que le dicen algunos libros, o callado aórtico, como mayormente lo conocemos, y nos da estas tres ramas, que son el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Ya saben que la carótida derecha y la subclavia derecha salen de lo que es el tronco brachiocefálico. Y bueno, entonces aquí lo vemos el callado de la aorta. Entonces, primero dejando al tronco brachiocefálico para la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha, y entonces las otras dos ramas, que son la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Aquí las vemos desde abajo, recordando que las venas están por delante, y menos mal, porque así se nos hace más fácil los accesos venosos para las vías centrales, ¿verdad? Ya las tenemos aquí igual. Tronco brachiocefálico en cuanto a las arterias por delante, y la izquierda salen directamente de la aorta. Como sabemos, la subclavia se va a encargar de lo que es la irrigación del miembro superior. Ella va a dar varias arterias. Una primera aquí, que es la vertebral, que va a ayudar en la irrigación a la carótida interna, en la irrigación del encéfalo, y los otros troncos que salen, y este aquí abajo que está saliendo, que es lo que llamábamos la mamaria interna, y que actualmente se le llama más torácica interna. Entonces aquí tenemos la subclavia, como les había dicho, que es la vertebral, ya se las comenté. Y otra rama que me da la subclavia es el tronco tirocervical, que me da la tiroidea inferior. ¿Por qué les hablo de esto? Porque obviamente es importante para la tiroides por la parte de ecografía. Entonces, fíjense, para que lo tengan claro de una vez. La irrigación de la tiroides viene dada por dos arterias principalmente. O sea, una parte superior y una parte inferior. La parte inferior de la tiroides está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que es rama de este tronquito que está aquí, que se llama tirocervical. No se le puede olvidar que se llama tirocervical, porque va a irrigar la tiroides y el cuello. Entonces me da la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical, y el tronco tirocervical es rama de la subclavia, y la subclavia a su vez es rama de, si estamos hablando en este caso del lado izquierdo, es directamente rama de la aorta. Si es del lado derecho, recordemos que esto lo estamos viendo por detrás, es rama del tronco brachiocefálico, que a su vez es rama del callado de la aorta. Estas otras, como les dije, todas estas otras ramas, todas estas otras arterias son ramas de la subclavia, pero creo que no hay mucho que decir en este caso.
Y igualmente les repito, hay una clase completa de irrigación, que hablo de irrigación de la cabeza y cuello, que si la quieren ver, con mucho gusto se los facilito. Ajá, de una vez, entonces de una vez decirle aquí para que lo tengan en el recuerdo para cuando avancemos a la carótida externa. La parte superior de la tiroides, la parte superior de la tiroides está dada por la tiroidea superior, que es una de las ramas de la carótida externa. La carótida externa, como sabemos, es rama de la carótida primitiva, y la carótida primitiva, si estamos del lado izquierdo, es rama directamente del callado de la aorta. Entonces, tiroidea superior, rama de la carótida externa; tiroidea inferior, rama de el tronco tirocervical, que a su vez es rama de la subclavia. Y entonces, bueno, aquí tenemos todas las ramas de la subclavia como tal: la vertebral, mamaria interna, tronco costocervical, tronco tirocervical y la dorsal de la escápula. La escápula también tiene una irrigación variable, como acabamos de ver la tiroides, pero no me voy a detener en la escápula, sino que eso lo podemos ver en la parte cuando veamos miembro superior, cómo está irrigada la escápula. Entonces aquí tenemos todas, prácticamente todas las arterias, ¿verdad?, que son rama de la subclavia. Aquí viene saliendo lo que es la vertebral, ¿verdad?, tronco tirocervical, tronco costocervical y la arteria dorsal de la escápula. Entonces, la otra, ¿verdad?, que es rama del callado de la aorta, es la carótida común o carótida primitiva. La carótida primitiva, ¿verdad?, se origina prácticamente en el tórax, que es allí donde está dando la curva el callado, aquí abajo. Entonces asciende, ¿verdad? Asciende, en este caso que estamos viendo a esta persona del lado derecho, el tronco arterial brachiocefálico, y entonces parte de aquí la carótida primitiva y va ascendiendo hasta que llega a lo que es a nivel de lo que es prácticamente el cartílago tiroides. Allí se divide en sus dos ramas terminales, que es la carótida interna, que es esta, que llega al encéfalo directamente sin dar ninguna rama en la cara como tal, y la carótida externa, que se va a encargar de la irrigación del macizo facial. Si se fijan aquí de una vez, ella tiene 8 ramas, que la vamos a estar viendo. Tiene 8 ramas, 3 que son hacia adelante y 3 que son hacia atrás. Fíjense, 3 que son hacia adelante, aquí, y 3 que son hacia atrás, que son esta y esta. Ya después termina en sus ramas terminales, que son la maxilar, maxilar interna y la temporal superficial. Entonces, de las ramas que son hacia adelante, ¿verdad?, las ramas que son hacia adelante, entonces tenemos la tiroidea superior, que ya vimos que entonces se va a encargar de la irrigación de la parte superior de la tiroides, y obviamente es, vamos a decir, recurrente, porque desciende, se devuelve al trayecto que venía su arteria madre, y entonces ella se devuelve para irrigar a lo que es la tiroides. Ya hablamos de ella. La otra arteria que se dirige hacia adelante es la arteria lingual. La arteria lingual se va a dirigir hacia adelante y para irrigar desde la parte inferior, en los músculos, a través de los músculos infraoideos, y va a llegar a la lengua para su irrigación. Así la vemos aquí igual, como les había dicho, 3 arterias que son hacia adelante, que tenemos la tiroidea superior, la lingual y esta ahora que vamos a ver, que es la arteria facial. La arteria facial también es llamada maxilar externa, por eso es que cuando veíamos maxilar interna, que era un poquito más famosa,
no existía maxilar externa, no nos habían dicho, pero resulta que la maxilar externa era la facial. Pero entonces, bueno, se quedó así. La maxilar interna se quedó así, llamada maxilar interna, a pesar de que últimamente en los libros de anatomía no aparece la facial como maxilar externa. Entonces tenemos aquí la arteria facial, que ella tiene un recorrido particular porque entonces se va dirigiendo hacia adelante y pasa por aquí, por el ángulo de la, por el cuerpo de la mandíbula. De hecho, ahí hay una escotadura donde ella se le puede sentir el pulso. Ya. Si nosotros nos palpamos aquí el ángulo de la mandíbula, ¿verdad? Y nos vamos dirigiendo hacia adelante, va a llegar un sitio donde nosotros nos podemos sentir que caemos en una escotadura. Y en esa escotadura, si nosotros despegamos un poquito el dedo, ¿verdad? Vamos a sentir el pulso de la arteria facial. Entonces esa arteria facial luego se dirige, ¿verdad?, hacia adelante, pasa lateral a los labios, va dejando allí algunas ramas, como son las coronarias de los labios, porque van a los labios, coronaria superior, coronaria inferior, que van a los labios, y sigue ascendiendo, irriga la nariz y después llega a la base, como tal, a la base de la nariz, al ángulo de la nariz entre la órbita, pues, y la nariz, y allí se anastomosa con algunas ramas de la carótida interna, y allí termina. Pero ella da una bastante irrigación, y si llega a lesionarse, es bastante, vamos a decir, la volemia que se pierde, pues. No para fallecer el paciente, no, pero sí se evidencia bastante sangrado. Lo llegué a ver, y eso que llegué a ver un paciente con un corte, con una herida a nivel aquí ya donde está terminando ella, pero era bastante y entonces obviamente en ese sitio era un poquito difícil hacer la hemostasia y todo eso, pero bueno. Entonces esas son las tres ramas de la carótida externa que son hacia adelante, que se dirigen hacia adelante: la tiroidea superior, vamos a verla aquí mejor, tiroidea superior, lingual y la arteria facial. Ahora entonces vamos a ver las que se dirigen hacia atrás, que tenemos lo que es de primero aquí, lo que es la occipital. Y tenemos la occipital que se va dirigiendo, ¿verdad? Fíjense que viene aquí profundo a lo que es el músculo digástrico y al esternocleidomastoideo, y después lo atraviesa y se hace superficial e irriga la parte posterior del cuero cabelludo, es decir, la región occipital del cuero cabelludo. Luego sale otra arteria, ¿verdad? Sale otra arteria que es esta, que está aquí, sale también hacia posterior, pero no se va tan posterior como la occipital, sino un poquito más hacia adelante, y entonces es la auricular posterior, que obviamente va a irrigar el cuero cabelludo, que está a nivel posterior de el conducto auditivo externo. Y la otra arteria que se dirige hacia atrás es esta llamada faringia ascendente. Faringe ascendente. Entonces esas son las tres que se dirigen hacia posterior: occipital, occipital que se va bastante atrás, auricular posterior que un poquito más hacia adelante, y la faringe ascendente que va a irrigar, esas va a internar un poquito más, va a ser más profunda y va a irrigar obviamente a los músculos de la faringe. Entonces aquí tenemos la occipital, auricular posterior y la faringe ascendente. Entonces aquí podemos ver prácticamente, disculpen, aquí entonces podemos ir viendo prácticamente las arterias. Hacia adelante entonces tenemos
la tiroidea superior, tenemos lo que es la lingual y lo que es la facial, que viene aquí, lleva el recorrido, como les dije, aquí en la escotadura, ¿verdad? Y va subiendo. En las que van hacia posterior, la occipital, que viene aquí, la auricular posterior y la faringea ascendente, que empieza aquí pero continúa aquí. Por eso fue que la señalé aquí con esta flechita. Continúa aquí la faringea ascendente. Y las dos ramas terminales son estas que están aquí, que es la temporal superficial, que es cuando a veces que tenemos cefalea y sentimos como que algo nos palpita aquí en el oído, es esa señorita, temporal superficial. Y la maxilar interna, que entonces se va a encargar de la irrigación de todos los de todos los compartimientos profundos de la cara. Ella da 15 ramas, 15 ramitas, que obviamente no vamos a ver el día de hoy. Entonces, ramas terminales, es decir, cuando coloco aquí T es porque las ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna. Aquí está la maxilar interna con sus 15 arterias, 15 ramitas. Textil las divide en sí las ramas ascendentes, las ramas descendentes, las ramas anteriores y las ramas posteriores. Aquí están todas señaladas, como la hemos visto ya varias veces. Tiroidea inferior, lingual, facial, las anteriores, las posteriores son occipital, auricular posterior y faringea ascendente, que viene aquí. Y las dos ramas terminales, que son entonces maxilar interna y temporal superficial. Y bueno, para finalizar, entonces lo que es las venas, que es algo que también van a poder visualizar a través de ecografía, que entonces tenemos que las yugulares, tenemos una yugular externa que va superficial al músculo esternocleidomastoideo. Fíjense, aquí está el esternocleidomastoideo y aquí viene la yugular externa, que va drenando sangre de lo que es el macizo facial, como irrigó la carótida externa. Si quitamos la yugular externa y el esternocleidomastoideo, nos conseguimos a la yugular interna, ¿verdad? La yugular interna, que es parte del paquete vasculonervioso del cuello, que como vimos en imagen también lo van a poder visualizar. Y hacia anterior también se forman lo que son las yugulares anteriores, que también dijimos que se veían en el triángulo submentoniano. Fíjense aquí, triángulo submentoniano, aquí están las yugulares anteriores. Y todas estas van a terminar en sus variantes, van a terminar drenando, sea en la subclavia, en la vena subclavia, o van a ir drenando directamente en el tronco venoso brachiocefálico. Recordemos que entonces la yugular interna, uniéndose con la subclavia, van a formar el tronco venoso brachiocefálico. Los dos troncos venosos brachiocefálicos van a formar lo que es la vena cava superior. A la vena cava superior también le va a drenar lo que es las venas ácidos, que como sabemos es un drenaje accesorio de lo que es el tronco y los miembros inferiores. Y bueno, esta laminita se la dejo aquí como para que no olviden entonces también repasar lo que es el drenaje de los ganglios. Tenemos lo que son los ganglios occipitales, que ellos nos van a drenar lo que es la linfa del cuero cabelludo occipital. Tenemos los ganglios retroauriculares, que nos van a drenar linfa del cuero cabelludo parietal. Los ganglios parotidios, o también los libros de anatomía lo llaman preauriculares, que entonces nos drenan de la linfa de la parte frontal,
la parte frontal del cuero cabelludo. Hacia abajo, ¿verdad? Que tenemos los ganglios submandibulares y submentonianos, sobre todo los submandibulares, que también drenan lo que es la linfa, que también viene de las amígdalas y por eso en las amigdalitis también se pueden llegar a aumentar de volumen. Y todos estos grupos ganglionares van a drenar en lo que son los grupos ganglionar cervical, que está en que hay grupo ganglionar cervical superficial y profundo, que están alrededor de lo que es el esternocleidomastoideo, cuando lo vimos en los triángulos, sobre todo en el triángulo occipital. Y bueno, para recordar un poquito de Coro, los cadáveres de Coro, los modelados, recordar un poquito cuando daba clase, a lo mejor algunos de ustedes por ahí le llegué a dar alguna asesoría, alguna clasecita explicándole plexo braquial en una pizarra. De verdad extraño dar clases presenciales, pero bueno, ya estaremos volviendo a eso. Y bueno, de verdad que muchas gracias por su atención. Disculpen lo malo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estaré aquí disponible para ustedes, o si la tienen más adelante, se la plantean más adelante a medida que estudien, estaré por WhatsApp a su orden.